y bueno, por eso es llevada al consultorio Villa María y ahí su médico la atiende sin turno. En la anamnesis nos comenta que la noche anterior no cenó bien y el desayuno fue solamente un mate amargo. Los mareos y el malestar general empezaron antes de llegar a la universidad y de manera brusca. Y nos contó también que no es la primera vez que le sucede. Bueno, en el centro Villa María, donde fue llevada, es controlada desde que ella nació. También cuenta que estudia hasta las 2, 3 de la mañana, lo que nos hace pensar que no duerme bien. También contó que toma mucho café y fuma de 10 a 5 cigarrillos por día. Ella dice que se alimenta más o menos bien, pero que no siempre cumple con las 4 comidas diarias, que no alcanza a desayunar. Y bueno, también comentó que se va en bicicleta todas las mañanas hacia la universidad. Bueno, con respecto a los datos más importantes que rescatamos de la historia clínica, este, rescatamos que nació luego de un embarazo normal, sus controles son adecuados y sus vacunas son completas. Tuvo una cirugía de apendicectomía a los 11 años y múltiples arreglos de caries, y no relata antecedentes de enfermedades de importancia. Con respecto al familiograma, pudimos observar que, bueno, que María tiene 22 años, es fumadora y bueno, tiene 2 padres que son Carmen y Ramón. Carmen, la madre, tiene 48 años, tiene obesidad y tiene una diabetes que está en tratamiento. Por otro lado, Ramón, su padre, tiene 50 años, tiene hipertensión y también es fumador. Tiene además 2 hermanos que son de 24 y 26 años, ambos con sus respectivas parejas, que no viven con ella y con sus padres. Ella y sus padres viven en una casa pequeña de 3 ambientes. Con respecto al examen físico, los datos más importantes que podemos destacar son que María pesa 50 kilogramos, mide 1,56 metros. Los signos vitales son la frecuencia cardíaca, que está un poco aumentada, son 110 latidos por minuto. Su tensión arterial está disminuida, 9/60 milímetros de mercurio. Y su frecuencia respiratoria es de 20 respiraciones por minuto, que es relativamente normal. No tiene relaciones sexuales. Su fecha de última menstruación fue la semana pasada, lo cual es normal. Su ritmo menstrual también es normal. Su auscultación cardíaca es normal, con 2 tonos normales en precordio. Su auscultación pulmonar también es normal, tiene buena entrada de aire en ambos campos pulmonares e inclusive no se auscultan ruidos agregados. El examen de ambos miembros inferiores también es normal, bueno, salvo por esta pequeña raspadura o herida que tiene María en su rodilla. También presenta contractura dolorosa, involuntaria sobre las masas gemelares y no se detectan edemas. Por último, en el plan de abordaje, lo que se le indica a María es que se quede para unos minutos de observación. A su vez se le da un té dulce y por último el médico le indica una cita con la nutricionista e inclusive aprovecha para recomendarle el uso de casco. Teniendo todo esto en cuenta, grupalmente definimos el problema como mareos previos a una caída de una bicicleta y definimos a mareos como la sensación de malestar general que puede acompañarse de náuseas, vómitos, palidez, sudoración fría y cefaleas. Bueno, con respecto a las hipótesis, nosotros hicimos en total 14 hipótesis. Entre ellas hicimos bueno, las primarias que serían la 1, 2, la 7, la 8, la 9 y la 10. Y las secundarias hicimos, bueno, todo el resto, pero la única que vamos a nombrar es la 14. Bueno, comenzando por la primera hipótesis, bueno, todas las diapositivas de hipótesis van a ser iguales en el sentido de que van a tener primero el problema planteado arriba, en el marco superior. Luego vamos a tener el cuadro de lo que sabemos, lo que no sabemos, las hipótesis, objetivos de aprendizaje y la materia que va a integrar, y luego la investigación. Bueno, en la hipótesis número 1, el dato que tomamos es que María se mareó justo antes de la caída de la bicicleta, esos serían sus antecedentes.
Y pensamos en una pregunta que sería, ¿con qué frecuencia los mareos son causa de accidentes de tránsito? La hipótesis que a la que pudimos llegar es que la frecuencia con la que los mareos son causa de accidentes de tránsito es baja. Y bueno, vamos a la materia que vamos a integrar, es atención primaria de la salud 1. En la investigación, bueno, pudimos aprender que los accidentes son multifactoriales, es decir, que tienen múltiples causas y no solo una. Y entre las mayores, digamos, la podemos distribuir en 3 grupos, que serían el ambiente, el vehículo y los factores humanos. Los factores humanos serían los que tienen mayor peso dentro de estas causas. Y bueno, dentro de los factores humanos, una de las clasificaciones sería trastornos de salud, o sea, uno de los tipos sería este, y podemos encontrar muchos tipos de trastornos de salud. Los que más predominan, que tienen mayor incidencia, son trastornos psiquiátricos o enfermedades como epilepsia, diabetes, luego también defectos visuales, fatiga y somnolencia, y también mareos, pero sin embargo los mareos tienen una menor incidencia. Por lo tanto, si bien los trastornos de salud tienen mucha incidencia dentro de los factores humanos son los que tienen mayor peso, los mareos no se encuentran entre los que más predominan. Por lo tanto, Se cortó aparentemente, Alejandra. Sí, no se escucha, no se escucha más. Profe, sí, justo se le desconectó a nuestra compañera y es justamente la misma compañera que estaba presentando las diapositivas. Ahora nos conectamos con ella y se vuelve a reconectar. Ah, bueno. Bueno, por eso. Esto suele suceder, así que... ¿ahora se me escucha? Sí, Sí, ahora sí. ahora sí. Nos quedamos, cuando estabas hablando sobre las causas frecuentes de salud en los accidentes de tránsito, ¿puede ser? Amalia, estás muteada. Amaya, estás muteada. ¿Alguien no puede presentar si Amaya tiene problemas de conexión? ¿No puede presentar a otra persona? ¿Aló? ¿Otra persona del grupo no puede presentar? Sí, profe, ahora compartimos pantalla. Claro, porque por ahí Amaya después se puede conectar y hablar de su hipótesis. A mí se me cortó 2 veces hoy también, tomando examen encima. ¿La presentación no la tenés, Eva? Sí, ahora la estoy buscando donde nos habíamos quedado. Ahí está. En la segunda hipótesis, la tercera, no sé. Primera hipótesis creo que iba. Era la primera, ¿no? Sí. Sí, la primera hipótesis.
Bueno, Amaya, ¿puedes seguir hablando o querés que terminemos la presentación de la primera hipótesis y llegamos a la segunda? Bueno, vamos a seguir hacia la segunda hipótesis. Como conclusión se llegó a que la primera era Ahí la aceptada admití. y... ah, Ahí admití a May. ¿Por qué no pones el anterior, digamos, así retomamos desde el anterior? Ahí eso, Hola, perfecto. disculpen, ahí se me fue el internet por la computadora, así que ahí me Bueno, conecté por por el el celular. celular. Bueno, ¿No? dale a terminar con la hipótesis y estaba por las lesiones, por el accidente. Bueno, entonces, de este tomamos de datos lo que no sabemos, que sería con qué frecuencia los mareos son causa de accidentes de tránsito, y como hipótesis dijimos que la frecuencia con la que los mareos son causa de accidentes de tránsito es baja. Bueno, los accidentes entonces, como dijimos, bueno, son multifactoriales y bueno, tienen de ambiente, vehículo y humanos, y dijimos que los mareos, si bien se encuentran dentro de la categoría de trastornos de salud, y los trastornos de salud tienen mucho peso dentro de los factores humanos, tienen una menor incidencia. Y bueno, entonces llegamos a la conclusión de que esta hipótesis se acepta y bueno, esa sería la bibliografía utilizada. Pasando a la segunda hipótesis, bueno, tomamos la misma referencia del dato de lo que sabemos, pero el dato de lo que no sabemos pensamos como pregunta, ¿cuáles son los hábitos de vida que causan mareos frecuentes? Y la hipótesis que realizamos sería que los hábitos de vida que tienen mayor incidencia como causa de mareos frecuentes son la mala alimentación y el tabaquismo. Y bueno, queríamos como objetivo, dijimos que queríamos investigar si la mala alimentación y el tabaquismo son los hábitos de vida que tienen mayor incidencia como causa de mareos frecuentes. La materia que integra esto sería APS1 como al igual que la anterior. En la investigación aprendimos que los mareos se corresponden con múltiples procesos y sintomatologías, dentro de los que se encuentran la mala alimentación y el tabaquismo. La mala alimentación, a su vez, es un factor de riesgo para múltiples cambios metabólicos y circulatorios, dentro de los que se encuentran, por ejemplo, una disminución de la presión arterial como un tipo de cambio circulatorio, que a su vez causa síntomas como los mareos. Las causas de las malas alimentaciones que más inciden sobre este tipo de cambios son un aumento de la ingesta de ácidos grasos y carbohidratos y una disminución en el consumo de fibra. Por otro lado, la mala alimentación en la salud de las personas también causa una alteración en la homeostasis del fluido del oído interno, que a su vez causa desequilibrio, ya que este se encarga de mantener el equilibrio y bueno, eso causa síntomas como serían los mareos. Por otro lado, pasando al tabaquismo, fumar causa una falta de oxígeno en el cerebro, especialmente si una persona es no fumadora y se encuentra por primera vez frente a un ambiente con humo de cigarrillo, o si recién comienza a fumar. Y también no es necesario estar fumando en ese momento, sino, por ejemplo, la terapia de reemplazo de la nicotina, que se utiliza para dejar de fumar, también produce síntomas como serían las náuseas y los mareos. Y bueno, como conclusión llegamos a que esta hipótesis se acepte y bueno, esa sería la bibliografía que utilizamos. Bueno, sobre la hipótesis 7, lo que sabemos es que María presenta malestar general, mareos y temblores. Lo que no sabemos es cuáles son las causas que producen malestar general, mareos y temblores. La hipótesis es una de las causas de malestar general, mareos y temblores es producto de un ayuno prolongado. El objetivo de esto es investigar cómo se relaciona el malestar general con el metabolismo de la glucosa, y la materia que integra es bioquímica. La investigación arroja que los ayunos prolongados causan hipoglucemia. Los niveles bajos de glucosa en sangre afectan la funcionalidad de algunos sistemas orgánicos,
El cerebro, por ejemplo, es especialmente sensible a hipoglucemia, ya que la glucosa es su principal fuente de energía. Por lo tanto, si se altera el metabolismo de la glucosa por déficit, se pueden originar varias alteraciones a nivel del cerebro. Por ello, cuando los niveles de glucosa están por debajo de lo necesario, las neuronas activan una serie de señales de alarma que envían al conjunto del organismo problemas de visión, irritabilidad, ansiedad, sudores, mareos, somnolencia y debilidad. Por lo tanto, la hipótesis se acepta. ¿Puedes? Sí. Y la bibliografía que usamos es el blanco. Bueno, la siguiente hipótesis, lo que nosotros sabemos es que la fecha de última menstruación fue la semana pasada, eso lo encontramos en el examen físico. Lo que no sabemos es cuánto tiempo tarda el cuerpo en recuperarse luego de la menstruación. Lo que se hipotetiza es que los mareos y el malestar general postmenstrual son causados por el periodo menstrual. Los objetivos de aprendizaje son investigar sobre el periodo regenerativo del endometrio y la sangre, las materias que se intenta, la materia de citología, embriología genética y biología molecular. Durante la investigación se encontró que la fase proliferativa del endometrio dura aproximadamente unos 14 días, lo cual sería hasta un día después de la menstruación. La pérdida promedio de sangre durante la fase menstrual es de unos 35 mililitros a 50 en un ciclo normal de 5 días de menstruación, teniendo en cuenta que el ritmo menstrual de la paciente, si bien fue la semana pasada, fue de unos 6 días de los 30. Y este cambio en la bulimia al principio nos llevó a pensar justamente en una hipovolemia, pero luego durante la investigación se encontró que también podía estar relacionado a la anemia, ya que según una definición de la OMS, la anemia es una afección en la que el número de glóbulos rojos o la concentración de hemoglobina en estos es menor a la normal, lo cual puede estar directamente relacionado con la pérdida de sangre durante la menstruación, y también se encontró que puede verse a carencias nutricionales como las carencias en los niveles de hierro, ácido fólico, vitamina B12, vitamina A y vitamina K. Durante la misma investigación también se encontró que las mujeres presentan un riesgo importante al desarrollar anemia, debido a que los niveles de hierro que ellas necesitan es mucho mayor durante el crecimiento y por las pérdidas durante su periodo menstrual. Por lo tanto, la hipótesis se acepta. Y la bibliografía utilizada fue la siguiente. En la siguiente hipótesis, lo que se sabe es que María Espinosa manifiesta que no es la primera vez que le pasa, refiriéndose a los mareos. Lo que no se sabe es cuáles son las enfermedades o afecciones que cuentan a los mareos como síntoma. Lo que se hipotetiza es que los mareos se producen debido a que padece una afección. En los objetivos de aprendizaje, nosotros queremos investigar qué afecciones o patologías se relacionan con los síntomas del mareo, y la materia que se intenta integrar es APC1 y fisiología. Si bien nosotros empezamos definiendo lo que es el mareo, nosotros ahora sabemos que el mareo es en realidad un término inespecífico que engloba un amplio grupo de otros síntomas que incluyen desde la visión borrosa, la inestabilidad, la sensación de marearse, mecerse, el vértigo y el balanceo. Por lo tanto, encontramos que se creó un sistema de clasificación del mareo, el cual se divide en vértigo, como la sensación de movimiento cuando uno está parado o quieto; presíncope, como la sensación de caída inminente o desmayo, pero sin llegar a la pérdida completa del conocimiento; desequilibrio, siendo la sensación de inestabilidad en la marcha. Se encontró también que se divide en mareo inespecífico, aquel que no se puede englobar en ninguno de los anteriores mencionados; mareo mixto, cuando se padece más de un tipo de mareo;
y mareo fisiológico, aquel que se encuentra en personas sanas, que vendría a ser en la jerga común el mareo que uno recibe después de dar muchas vueltas, por ejemplo. Hay un sistema también para aplicar durante la anamnesis para poder clasificar bien qué tipo de mareo padece nuestra paciente. Durante la anamnesis se debe preguntar sobre el curso temporal, el valor, el inicio, la duración o la fluctuación en el tiempo del mareo, los factores precipitantes, cuánto duró el mareo, pero también cómo se desencadenó el mareo, si fue hacia mirar hacia arriba, hacia mirar a un costado, síntomas asociados como náuseas, vómitos, sudoración, palidez, y los factores asociados como enfermedades preexistentes, siendo diabetes, enfermedades respiratorias o cardíacas, e incluso teniendo en cuenta fármacos que se estén utilizando para algún tratamiento. A modo de ejemplo, se incluyó la siguiente tabla, la cual nos habla sobre la etiología del mareo, siendo la etiología la ciencia que estudia las causalidades, las causas de las cosas. Nosotros vemos que al principio se divide en la primera columna por el sistema alterado. Recordemos que una afección es un problema, una enfermedad del cuerpo padecida en cierto sistema. Y después tenemos la etiología, que puede ser a qué se debe. Y en ella encontramos déficit de vitaminas, diabetes, también podemos encontrar insuficiencias cardíacas, miocardiopatías. También podemos encontrar que los mareos pueden deberse a anemias, a depresiones, ansiedades y ataques de pánico. Como resultado de esta investigación, la hipótesis se acepta y la bibliografía es la siguiente. Bueno, continuamos con la hipótesis número 10. El dato que rescatamos es que María consume mucho café. En base a ese dato, la pregunta que nos hicimos es cuáles son las consecuencias de consumir mucho café. Y en base a ello, desarrollamos la hipótesis de que consumir mucho café provoca mareos, por lo que los objetivos de aprendizaje serían conocer las consecuencias que se producen por consumir mucho café. Bueno, para empezar, durante la investigación, pudimos saber que el café contiene altos valores de cafeína, y la cafeína es una sustancia que deviene naturalmente de algunas plantas, y entre ellas se encuentra en lo que serían los granos de café. Ahí se nos quedó también, ¿no? De la deshidratación en la persona, lo cual hace que disminuya la circulación sanguínea, y esto provoca que llegue poca sangre al cerebro y al oído interno, los cuales son desencadenantes de mareos. Entonces, en base a esta investigación, pudimos concluir que esta hipótesis es aceptada. Y debajo se puede ver la bibliografía consultada. Con respecto a la hipótesis 14, en lo que sabemos, tomamos como dato que la madre era obesa y el padre era hipertenso. En lo que no sabemos, nos preguntamos cómo los antecedentes de los padres afectan a los hijos. Entonces elaboramos una hipótesis que dice: los antecedentes de los padres aumentan la posibilidad de que los descendientes tengan problemas de salud. Como objetivo es conocer cómo afecta la herencia genética a las enfermedades de las enfermedades a los descendientes, y integramos histología, embriología, genética y biología molecular. En nuestra investigación encontramos sobre la genética de riesgo, que es cómo influye la composición genética en la probabilidad de que un carácter se exprese o no. También encontramos que todas las enfermedades tienen un componente genético, tanto las que se heredan de generación en generación, como las afecciones que tienen origen genético pero que no se heredan. Un ejemplo que podemos dar son las enfermedades cardíacas, que son tienen una alta mortalidad, entonces se han investigado para ver si se pueden heredar. Hasta el momento se ha llegado a la conclusión de que no se heredan.
Sin embargo, antecedentes familiares contribuyen a un factor de riesgo, lo que quiere decir que personas que tienen padres que han tenido algún infarto, por ejemplo, son más propensas a padecer uno. Entonces, en estos estudios se han demostrado que un individuo que tiene antecedentes familiares tiene entre 2 y 7 veces más probabilidad de tener alguna enfermedad, en este caso que estábamos hablando de algún infarto, que otra persona que no tiene antecedentes familiares. Bueno, esta hipótesis es secundaria y se acepta, y la bibliografía que usamos se puede ver ahí abajo en la diapositiva. Bueno, en base a la investigación, hemos encontrado que en el caso de María Espinosa, su estado nutricional se ve afectada tanto por su realidad socioeconómica como por su rutina diaria, ya que la causa por la que fue ingresada es multifactorial. Nosotros recomendamos un abordaje multidisciplinario para resolver las distintas problemáticas de la paciente. Una consulta nutricionista para poder desarrollar un sistema de comida semanal o mensual que le resulte en una dieta balanceada, ya que María no solo no estaba cumpliendo con todas las comidas recomendadas en el día, sino que aquellas con las que sí cumplía no cubrían con el requerimiento nutricional, una organización de su día a día, además del consumo de cigarrillos. Finalmente, nos sentimos identificados con el caso de María, porque sabemos la importancia que tiene para nosotros aprobar una asignatura. Por lo tanto, al tenerla como prioridad nos genera un cuadro de ansiedad, estrés y preocupación. Esto provoca que no definamos horarios de comer y despejar la mente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la presentación. Muy buen trabajo, chicos. Muy buen trabajo y muy buena la presentación en fondo negro, ¿no? Estuvo buena. Queda resaltado. Hola, Fede, ¿cómo estás? ¿Terminaste, Fede? Sí, bien, ahí pude llegar a lo último con la conclusión, pero bueno. Está grabado igual, Fede. Sí, después lo voy a ver, así que pude escuchar a Camila, a Aldana y seguramente me perdí de alguien más. Sigan, perdón. No sé si le parece que veamos otros grupos que problema tuvieron, digamos, definieron, y alguna otra hipótesis No, por de los ahí grupos. sí, que el grupo, si quiere compartir una hipótesis diferente, primero defina su problema y si tuvieron alguna hipótesis diferente de las que los chicos compartieron. Que vayan pensando los otros dos grupos qué hipótesis quieren compartir, que no sea igual. Yo Está bien, quería, Adrián. y quería aclarar por ahí una de las hipótesis, creo que es la tercera, si la pueden poner. La tercera que habla de la menstruación como causa de mareos y demás, ¿no? Creo que era esa, ¿no? La hipótesis número 7 era, ahí la busco. A ver, ¿cómo era esa? Que la consideraron correcta y en realidad al ser parcialmente correcta, Seba, debería ser rechazada porque no es la única causa de mareos. Cuando algo es parcialmente correcto, porque hay otras millones de causas, como vos mismo dijiste, que hay tantas causas de mareos, vértigo, cuando algo es parcialmente correcto se debe rechazar. Eso es lo que queríamos, lo que habíamos notado con Adrián. Es decir, está bien, una más, digamos, de las causas. Ok, perfecto. Los mareos y el malestar general menstrual son causados por el periodo menstrual. Digamos, es una afirmación que vos mismo después refutaste en las otras hipótesis cuando hablaste de que hablaron de que hay una gran cantidad de causas que provocan mareo.
esto para que no se queden con esa impresión, digamos, y en realidad los mareos y el malestar general, y la mayoría de las mujeres son bien toleradas las menstruaciones, y solo en algunas producen mareo y malestar general, ¿no? Esa es la idea. Esto- No sé si tenés algún otro comentario. No, no, solamente eso, que puede ser una de las causas en algunas mujeres, pero cuando no es la única, es parcialmente correcta, entonces siempre que algo es parcialmente correcto, se tiene que rechazar. Ese era el Bien. comentario. Está bien el Muy análisis buena, que hizo, pero muy bueno el análisis que hiciste, Seba. sí, Bueno, y muy bueno gracias. que hayan integrado histología, embriología y genética en esta que no es tan sencillo meterla. Había Ojalá otra, sí, adelante. vamos a tener en cuenta para la próxima presentación. Otra cosa que yo siempre le digo a los compañeros estudiantes es que cuando colocan el objetivo de aprendizaje, tratar de evitar de poner la pregunta, digamos, o sea, y por ejemplo, acá la evitaron, investigar sobre el periodo regenerativo del endometrio y la sangre. Eh, pero hay algunas donde está el qué o el cómo, y hay que tratar de evitarlo porque el qué, el cómo, el dónde, el cuál, son parte de la pregunta de lo que no sé, digamos, ¿no? Y en el objetivo de aprendizaje hay que tratar de evitar la pregunta. Pero en líneas generales está excelente la presentación, muy buen trabajo. No sé si querés comentar algo más, Alejandra o No, Federico. no, muy buen trabajo, muy buen diseño, muy buenos los gráficos, este, el orden del ordenamiento que dieron, la organización, muy bueno, muy buen trabajo. La profundidad a la que llegaron, los felicito. Sí, y interesante que también el tipo de problema que marcaron, porque seguramente no todos tienen el mismo problema y las mismas hipótesis. Esto es lo que enriquece el trabajo en taller, digamos, que puede haber distintos problemas y distintas hipótesis. A ver si es así, algún otro grupo que lo presente. Que no presente todo el trabajo, que presente alguna No, no, hipótesis y su que problema, presente no el se copie, problema y no una se copie. hipótesis. Si quieren el resto de los grupos ir activando sus cámaras, este es un momento de intercambio, digamos, ¿no? Así que Y les tiré el mensaje por el chat, pero no me dieron mucha bolilla. Acuérdense de desmutearse cuando van a hablar. Hernán, ¿estás por ahí? ¿Tenés alguna...? ¿El problema es el mismo que el que trabajamos nosotros? No. Bueno, profe, no, estaba viendo si lo podía descargar porque lo tengo en el celu, yo ajusto las diapos que tenemos con el grupo Ah, y de nuestro compañero presentaba a otro chico, a ver si lo puedo descargar justo ahora. Trato de compartir alguna hipótesis más o menos diferente a lo que expusieron los chicos. pero el problema era distinto, lo recuerdo yo. No sé si alguien lo tiene por ahí. Sí, a ver, el grupo 8 también. ¿Narera estás buscando? O no sé, ¿quién está a mano? Te digo a vos porque... Soy Melina. Comparto nuestro problema. Bueno, dale. Ahí estás, Meli. Ahí se ve.
Sí, 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 ahí se ve. Ah, buenísimo. Bueno, nuestro problema al que llegamos fue malestar general y caída debido a los malos hábitos, medio parecido, pero bueno, nos fuimos más con las hipótesis al tema de la comida, del ayuno, de que no respetaba las 4 comidas, de los malos hábitos que tenía. claro, más a eso y no tanto a los mareos, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, algunas integramos, pero nos fuimos más para el otro lado. Bien, Y bueno, bien. una de las hipótesis, presento la que hice yo, que fue la de lo que sabemos era que no comía verduras, frutas ni huevos. Lo que no se sabe es qué nutrientes y beneficios aportan las verduras, frutas y los huevos. Y nuestra hipótesis fue que las frutas y verduras y huevos aportan fibras, vitaminas y minerales que disminuyen el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, neoplásicas, entre otras. Y bueno, el objetivo ahí, como dijo, es investigar los beneficios e importancia de consumir diferentes nutrientes en el organismo. Entonces lo que encontré fue que, bueno, que la OMS recomienda actualmente el consumo de por lo menos 400 gramos de frutas y verduras cada día o porciones de 80 gramos cada una. Después, que son importantes en una dieta saludable, que ayudan tanto a los niños como a los adultos a crecer y a apoyar funciones corporales y el bienestar físico, mental y social en todas las edades. Bueno, pueden ayudar a prevenir formas de malnutrición como la desnutrición, la deficiencia de micronutrientes, sobrepeso y obesidad, y reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles también. Bueno, algunos beneficios son menor riesgo de cáncer, una vida más larga, mejor salud intestinal, mejora en la inmunidad. Y bueno, por otra parte, los huevos aportan vitaminas, minerales, proteínas y ácidos grasos. Y después tengo acá, a ver si puedo mostrarles, tengo una foto que saqué de internet que te muestra los colores de las verduras y las frutas y los distintos beneficios que tienen. No sé si se puede ver ahí. Excelente, excelente Sí, se imagen. ve bien. ¿Se ve bien? Buenísimo. Y excelente hipótesis también, muy completa. Bueno. ¿Tenés ahí la conclusión a mano? ¿Ustedes qué concluyeron ahí con el caso? A ver si la tengo. La conclusión del informe busca. Sí. Eso, a ver. Ah, bueno, nosotros le agregamos un par de cositas a los que habían puesto los chicos en el informe. Dice, teniendo en cuenta todo lo aprendido e indagado anteriormente, la importancia de llevar buenos hábitos, tanto alimenticios como de ejercitación, es muy alta, debido a que gracias a esto podemos evitar tanto accidentes como en el caso de María, provocando el problema general al que llegamos, así como también disminuir los riesgos de enfermedades de todo tipo, ya sean cardiovasculares, neoplásicas, entre otras, como lo vimos en la hipótesis anterior. Gracias a las comidas que aportan diferentes nutrientes y minerales y a la actividad física también. Bueno, además logramos identificarnos con el caso y sentimos que es una buena oportunidad para llevarlo a lo personal y cotidiano. Pudimos identificar en nosotros mismos aquellos hábitos que compartimos con María e indagar más respecto a las consecuencias y los factores que estos hábitos relacionan. Además, logramos integrar conceptos fundamentales estudiados en las materias ya vistas, como por ejemplo bioquímica y biología. Excelente. Felicitaciones al grupo por la conclusión. Buenísimo. Bueno, a ver entonces el grupo J2, ¿qué nos puede brindar acerca del problema y alguna hipótesis? Hernán, perdón, profe, hola. Sí. ¿Querés compartir, Hernán? ¿Lo encontraste o...? Yo tengo miedo de compartir, porque la otra vez no pude poner pantalla completa. Así que... Bueno, yo comparto nuestro problema, si quieren. Dale. A ver si se ve ahí. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Ok. Bueno, nuestro problema fue hábitos poco saludables en la población estudiantil universitaria. Y no sé si quieren que nombremos después alguna hipótesis. Dale. ¿Alguna hipótesis y la conclusión? Ok. Voy a hablar de una que después me toca también hablar en la red, donde la voy a explicar más. Relacionamos el
caso con la salud bucal y con la higiene bucal también, porque en un momento del caso habla de que tiene caries, entonces hicimos una hipótesis basada en eso, que dice lo siguiente: la acidez bucal y el aumento de la ingesta de carbohidratos favorece el desarrollo de las caries. Y esto también puede deberse, por ejemplo, al tabaquismo, a una mala higiene, o también relacionado a un problema alimentario como puede ser la bulimia. Entonces, la acidez bucal va a favorecer este desarrollo de las caries, y además, en el caso de que llegara a tener bulimia, que es lo que no sabemos, también eso como que afecta a la composición de la dieta, y al tener un aumento de la ingesta de carbohidratos, también eso va a favorecer la aparición de las caries. Y bueno, en el caso de que tomara pastillas, por ejemplo, antidepresivos, entre otras cosas, eso tampoco ayuda a una buena salud bucal o dental. Y esta es la fuente que utilizamos. Bueno. Y bueno, les leo rápido nuestra conclusión. Al finalizar este análisis sobre la paciente María Espinosa, junto con la validación de las diferentes hipótesis, podemos llegar a la conclusión de que los malos hábitos familiares heredados, una mala nutrición en conjunto con las responsabilidades de una vida universitaria, afectaron a nuestra paciente el día del accidente de la bicicleta. De esta manera se podrá observar una retroalimentación entre la situación de estrés causado por la facultad y los hábitos de alimentación y tabaquismo de María. Teniendo en cuenta esta observación, nuestro grupo pudo recolectar información e interrelacionarla, logrando adquirir conocimientos sobre la importancia de una vida saludable, con hábitos que permiten un desarrollo normal y progresivo en la vida universitaria. Además, se logró el conocimiento de las consecuencias del estrés en un estudiante con costumbres no favorables para sí mismo con respecto al rendimiento académico. Bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias. Muy buena, muy buena conclusión. Buenas hipótesis, distintos problemas. Esto marca una vez más la importancia que tiene el taller en esto de construir conocimiento desde distintos lugares, digamos. Distintas cabezas que piensan en distintos lugares hacen distintas cosas. Pero lo bueno es que llegan a conclusiones similares, ¿no? Bueno, ¿con qué seguimos ahora, Ale? No te escuché yo, pero bueno. El grupo presenta... No. Se escucha muy cortado. Ahí, Adrián, capaz sugiero, como estamos en tema, que se pueda presentar la red, porque estaríamos como en tema y después pasamos al trabajo de campo. Y después al otro. Bueno, presentamos la red, entonces el grupo que presenta la red, por favor, vamos a seguir con el caso y ya después, al final, vemos el trabajo de campo, que es una investigación sobre el tema, pero que no es tan sobre el caso. Así que vamos a ver la red. Hola, profe. Nosotros somos el grupo J02, nos toca exponer la red, y ahora comparto pantalla. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve bien. Ahora se ve bien. Bueno. Bueno, a partir del análisis del caso, que relata la historia de la paciente María Espinosa, nos adentramos en una situación donde vamos a relacionar su alimentación con otros eventos y diversos problemas, tales como el tabaquismo, el estrés, etc. Esto nos llevó a investigar
sobre las consecuencias de los diversos problemas de conducta alimenticia y los hábitos de la población joven universitaria en general. Vamos a comenzar hablando de los malos hábitos en general, los malos hábitos alimenticios propiamente dichos, ¿sí? Bueno, dichos hábitos alimenticios suelen estar influenciados, los cuales pueden tener una influencia parental, la cual puede estar basada en el estilo de vida, buscando inculcarnos hábitos saludables, los cuales son muy importantes durante los primeros años de vida, para que nosotros evitemos los excesos, podamos seguir pasos de la dieta, por ejemplo, alimentarnos con 4 comidas diarias, y también desde un punto de vista social, cultural. Sabemos que la alimentación es mucho más que el mero hecho de consumir alimentos, sino que tiene un importante trasfondo cultural en el cual hace que nosotros le otorguemos a ese alimento cierto significado y tengamos un sentido de pertenencia hacia ese consumo de alimentos. Por ejemplo, la mamá de María Cota, que ella no suele consumir ni frutas, ni verduras, ni huevos, y eso justamente puede ser porque su familia no es regular en la ingesta de dichos alimentos, y ella lo adoptó como algo propio, entonces ella tampoco se siente atraída hacia dichos alimentos. También tenemos influencias de otro tipo, como el tipo biológico, las cuales pueden significar que una afección, una enfermedad, nos impide alimentarnos con normalidad. Ambientales, que lo vamos a desarrollar más adelante, como por ejemplo, justamente el ambiente donde nosotros nos desarrollemos puede generar estrés y diversas emociones, las cuales pueden generar que nosotros tengamos la pérdida del apetito, y eso se puede repetir diariamente, lo cual puede ser un problema muy importante, no solo a largo, sino a corto plazo. Y finalmente los socioculturales, que los acabamos de nombrar, justamente a partir de nuestra descendencia, de nuestro origen familiar, nosotros vamos a tener cierto afecto, cierto rechazo a ciertos alimentos, como lo vimos en el ejemplo anterior. Toda esta influencia de los distintos del ambiente, influencia biológica y demás, plantea justamente los malos hábitos alimenticios, que en María se presentan con normalidad, por ejemplo, el hecho de saltar comidas, o el trastorno por ingesta de evitación de alimentos. Sabemos que María tiene la particularidad de que evita muchas comidas, y que encima hace una gran cantidad de actividad física, por ejemplo, que recorre 5 kilómetros en bicicleta por día. El hecho de saltarse comidas, evitarlas, justamente va a evitar que que ella, en general y en general, consuma las calorías adecuadas para que nuestro organismo funcione correctamente. Entonces, ese mal hábito alimenticio puede ser muy perjudicial para la salud. También el consumo excesivo de cafeína, tratándose de un psicoactivo, es sumamente dañino para la salud en el día a día, ya que, como también se presenta en el caso, María tiene problemas de sueño, lo cual puede estar directamente relacionado con el consumo excesivo de cafeína. Como resultado de estos malos hábitos alimenticios, se puede presentar trastornos en el aprendizaje, puede provocar insomnio, dolores de cabeza, mareos, ansiedad, deshidratación, y un mayor riesgo de padecer anemia,
que puede derivar directamente en un cansancio muy importante. ¿Qué es lo que se busca? Evitando estos malos hábitos alimenticios, justamente la ingesta. Nosotros, evitando estos malos hábitos alimenticios, lo que nosotros buscamos es una alimentación adecuada, que consiste en ingerir una cantidad de alimentos diversa que nos permita mantener nuestras reservas de energía durante el día y nos permita desarrollarnos con plenitud. Como ven, acá podemos observar un gráfico en el cual ahí se ve bastante bien la importancia de las frutas y las verduras, como mencionaba la compañera anteriormente. La importancia de las legumbres, los cereales, la papa, el cereal, los aceites, las grasas, ya que contienen un alto contenido calórico, y de las carnes, los huevos, que tienen un alto contenido proteico y en fibras. Esto sumado a una importante ingesta de agua, la cual hay que regularla, también disminuyendo los niveles de sal y aumentando la actividad física, va a permitir que nosotros nos encontremos en nuestro peso ideal, el cual se puede obtener de una manera bastante sencilla, mediante el índice de masa corporal, que es una simple fórmula del peso en kilogramos sobre la altura al cuadrado. Bueno, justamente volviendo al anterior, a los resultados en general de los malos hábitos alimenticios, nosotros tenemos que uno muy importante justamente es el trastorno del aprendizaje, que puede repercutir directamente en el ambiente académico y afectando las funciones cognitivas, lo cual puede generar estrés en el ambiente universitario. Bueno, partiendo desde el problema que nosotros habíamos planteado, sabemos que va a provocar estrés en el ambiente universitario. El estrés, como ya todos sabemos, es un hecho habitual que cualquier persona con mayor o menor frecuencia e intensidades lo hemos experimentado, y el cambio más mínimo al que se expone la persona es susceptible a provocarlo. Esto va a repercutir en lo que es la salud de los estudiantes, y no veo cómo sigue. ¿Me puedes parar un poquitito? Ahí. Y bueno, va a tener cambios en el organismo, que lo podemos dividir en 3 fases. La fase de alerta, que va a ocurrir cuando, frente a un estresor, en realidad el cuerpo va a secretar adrenalina, y esto no va a producir cambios en el cuerpo, lo que vendría a ser una vasodilatación o un aumento de la frecuencia cardíaca. Después tenemos también lo que es la fase de defensa, que se activa si el estrés se mantiene, y va a secretar igual una de las hormonas, que es el cortisol, y la fase de agotamiento, que solamente se va a instaurar si la situación persiste. Además de eso, va a tener manifestaciones en el cuerpo, como sería el agotamiento, poco interés frente a los estudios, la pérdida del control sobre el ambiente, y sabemos también que puede aumentar el riesgo de salud a largo plazo, y va a debilitar todo lo que es el sistema inmunológico, y lo va a hacer más susceptible a enfermedades. Para estas situaciones, nosotros llegamos a una de las conclusiones de que se necesita ayuda psicológica del personal docente para enfrentar las problemáticas. Cuando nos referimos a ayuda, más que nada son actividades o charlas que se puedan llevar a cabo y brindar herramientas necesarias para poder superarlas. Frente a estas situaciones, mayormente la mayoría de las personas va a buscar algo para poder desestresarse, y en este caso es fumando, como María había dicho en el caso. Y ahí voy a pasar a lo que es bueno, María en el caso, ella dice que ella fuma, y lo que va a hacer fumar va a generar en el consumidor sensaciones agradables, pero también va a afectar lo que es el rendimiento físico y psicológico. Sabemos que ya de por sí va a disminuir todo lo que vendría a ser la salud general, y sabemos que detrás de ello va a tener enfermedades como vendrían a ser el cáncer de pulmón, de esófago, entre otros. Pero también lo que va a provocar el fumar es una adicción, y una de las sustancias que tiene es la nicotina, de las sustancias adictivas, y lo que va a hacer es
invadir todos los circuitos cerebrales con dopamina y va a causar esa sensación placentera y va a distraer al consumidor de sensaciones desagradables. Va a actuar todo lo que tendría que hacer en el sistema nervioso central y va a afectar el estado de ánimo de la persona. Ahí sí, Agos. Ok, bueno, yo voy a hablar de la lactancia materna, que como sabemos, María tuvo una lactancia materna de solamente 3 meses. Lo que esto puede causar a largo plazo muchos riesgos en la salud. Más que nada, por ejemplo, en el lactante también a corto plazo puede haber una muerte súbita. Y también se diferencia mucho el tema de un bebé que tuvo una lactancia materna completa, por ejemplo, hasta los 5 meses, a que si tuvo una lactancia materna mixta, como fue en el caso de María, que hasta los 5 meses después tuvo mixta. Los bebés que tienen una lactancia materna mixta normalmente son más vulnerables a las infecciones que los que tuvieron una lactancia materna completa. Sabemos que los beneficios que trae la lactancia materna pueden ser tanto para la madre como para el lactante. En el caso de la madre van a reducir la depresión postparto y van a reducir los riesgos de hemorragia también. Y luego para el lactante va a aportar una protección contra las infecciones y va a reducir el riesgo de muerte, en este caso, por ejemplo, el de la muerte súbita. Y luego voy a hablar de la salud dental, como mencioné en la hipótesis anterior. Esto puede deberse a 3 factores, por una falta de higiene dental por la paciente, en este caso María, como también por el tabaquismo, o así también por el tema de sus problemas alimenticios. Con respecto a los problemas alimenticios, va a haber un aumento de la ingesta de carbohidratos mayor que en una persona que no los tiene, que no los sufre. A su vez va a haber un déficit de calcio y flúor. En el caso de que tuviera bulimia, va desgastando el esmalte de los dientes. Y bueno, también podemos relacionarlo con el tabaquismo por una falta de higiene dental, a su vez la acidez bucal. Entonces todo esto llevó a la aparición de caries. Más allá de eso, también tuvo extracción de molares. Y bueno, eso sería todo. Muy linda red. Bueno, muchas gracias al grupo. Pudieron desarrollar prácticamente las hipótesis. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda acerca de esto? Fede, vos, ¿cómo lo viste? Te iba a comentar que si quieren pueden dejar de compartir, así nos compartimos las caras un ratito. Te decía Adrián que me parece súper interesante cómo van estas redes complejizándose, sumando recursos, cada vez más viñetas, animándose a ponerse como en múltiples niveles, porque aparecen líneas continuas y líneas punteadas, como diciendo esto va por arriba, esto va por abajo, y empezar a animarse como a mezclarse entre otros sectores. Y también empieza a aparecer como algo de detalle hacia como poniéndose como mucho más detalle dentro de ciertos campos y otros campos menos desarrollados. Así que, pero me parece que está el grupo, en principio, adquiriendo cada vez más destreza con respecto a redes. Y incluso, me animo a decir, no sé qué opinás vos, Ale, Adrián y el resto de los grupos, con la red uno empieza a descubrir otras cosas. Algo que capaz, cuando armado líneas lógicas o hipótesis no aparecieron, en la red, pácate, aparece. Entonces eso puede ser algo interesante también, y en este grupo ocurrió, así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, Ale. Sí, como dije antes, no sé si me escucharon, muy linda la red.
no se olviden de poner conectores en todas las flechitas. Muy bueno esto de las flechas punteadas, que yo también lo entendí como esto es más importante que esto. Muy bueno que pongan colores también, y de a poquito van a ver cómo descubren, como decía Fede, que aparecen cosas nuevas en las redes. Al relacionar una cosa con otra se le ocurren, uy, podría haber hecho otra hipótesis acá, y aprenden a usarlas. Yo tengo muchos chicos en el grupo y chicas que empiezan a usar las redes para estudiar asignaturas, miren, hice una red de APS, hice una red de anatomía, hice una red de histología, porque es para eso la red, es así como estudia el cerebro, armando redes. Entonces aprovechenlas para resumir una asignatura, para resumir un tema, porque así estudia nuestro cerebro, ¿sí? Uniendo temas con flechitas y con conectores. Así que aprendan a utilizar este recurso, por eso les hinchamos tanto con este recurso, ¿sí? Los felicito. Bueno, muchas gracias al grupo, y ahora pasaríamos al trabajo de campo, que es una investigación que hicieron sobre unas encuestas, que le corresponde al grupo J8, si mal no... Sí, a nosotros. Ahí Perfecto. comparto pantalla. Adelante. ¿Se ve? Perfecto. Juli, ¿empezás? Sí. ¿Se me escucha? Adelante, Sí, se escucha bien. Claro. Bien, a nosotros nos tocó exponer lo que es el trabajo de campo, y voy a hacer una breve síntesis de lo que consistió el trabajo. El trabajo de campo consistió en lo que fue un relevamiento sobre los hábitos de salud en los distintos estudiantes universitarios. Pero lo que se planteó en estas encuestas fue que los estudiantes sean de nuestra facultad de Ciencias Médicas y de facultades de otras carreras, pero que seamos todos estudiantes de la Universidad del Comahue. Y con los datos que se pudieron obtener de este relevamiento, se pudieron hacer distintas comparaciones entre los hábitos de salud de nuestra facultad con los de otras carreras. ¿Querés pasarlo? Bien, el método de investigación que se utilizó para el relevamiento fue un test de autoevaluación que se conoce como Fantástico. Esta autoevaluación fue creada por una asociación de médicos en Canadá que lo que querían hacer era profundizar en el estilo de vida de sus pacientes. Esta encuesta de autoevaluación constaba de 42 preguntas que se dividían en 10 categorías. Y cada una de estas categorías representaba un aspecto de la vida. Por ejemplo, teníamos una categoría que hacía referencia a la alimentación, otra categoría que hacía referencia al consumo de tabaco y otra que hacía referencia al sueño y al estrés. Esta encuesta fue anónima y fue difundida a través de distintas redes sociales por todos los estudiantes de Taller A. La encuesta tuvo una fecha límite que era de 7 días, y una vez que terminó esos 7 días y la encuesta se cerró, se pudieron rescatar que hubo una participación de 319 personas que se incluían entre estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas y de otras carreras, como lo habíamos dicho antes. Si bien en este estudio se dividieron 10 categorías diferentes, con nuestro grupo decidimos tomar las que creímos más relevantes para el caso que nos tocó y para la vida universitaria que llevamos la mayoría de nosotros. Y la primera categoría de la que vamos a hablar es de nutrición. Esta era una categoría de suma importancia para nosotros, debido a que, como explicaron mis demás compañeros en sus hipótesis y en sus informes,
tener una buena alimentación, una alimentación balanceada, es necesaria para no solo mantener la salud del organismo, sino para tener una vida diaria en buen estado, ya que una mala alimentación nos condiciona a veces a tener mareos, a tener fatiga, sufrir de estrés y entre otras cosas. Y el gráfico que vamos a mostrar a continuación trata sobre la alimentación balanceada. Antes de explicar los resultados, me gustaría decir que este gráfico se subdivide en 3 partes: casi siempre, a veces y nunca. La barra celeste corresponde a los estudiantes de la FACIMED y la barra violeta a los estudiantes de otras carreras. Como podemos ver, en casi siempre, casi el 55% de los estudiantes de nuestra facultad posee una alimentación balanceada. Y casi llegando al 50%, los estudiantes de otra carrera también poseen una alimentación balanceada. Y esto es muy importante, porque siendo nosotros universitarios y teniendo generalmente poco tiempo entre cursada y cursada, o ahora que volvió presencial entre viaje a la facultad, no le damos mucha importancia a lo que es la alimentación. Pero lo que nos dejó ver esta encuesta es que la mayoría de los estudiantes conocen que una buena alimentación es muy importante para la salud. Y como podemos ver en el gráfico, en la parte de nunca, es muy bajo el porcentaje que no posee alimentación balanceada. Y en la parte de a veces hay como una transición entre estudiantes que pasan de tener una poca alimentación balanceada a una alimentación mucho más buena. Y bueno, el resto de las categorías las van a explicar mis compañeras. Bueno, con respecto a la actividad física, además de analizar los resultados de las encuestas, encontramos un estudio donde se mencionaba que era frecuente el abandono al inicio de la vida universitaria del deporte y la actividad física, adquiriendo estilos de vida más sedentarios y poco saludables. Analizando el gráfico podemos ver... Bueno, se me trabó. Ahí está. Uy. Ahí está, perdón. ¿Qué predomina? Realizar actividad física en otras carreras con un porcentaje de casi el 60%, casi siempre, y podemos ver que los estudiantes de medicina con casi el 45% realizan casi siempre. Después predomina en los estudiantes de medicina a veces, y bueno, casi nunca, tenemos una diferencia del 5%. Estas diferencias de porcentaje pueden ser por el tiempo que es necesario dedicarle al estudio, porque no se logran organizar, por el cansancio del estudio, y también por las preferencias de realizar otras actividades en el tiempo que tienen libre. Después también, otra de las categorías que elegimos es el sueño y estrés. Yo voy a explicar una y mi compañero va a explicar la otra. Bueno, en esta, que era duermo bien y ay, no lo llevo a leer, y descansado, y, bueno, acá predomina, nos pareció importante destacar esta porque a pesar de que pueda haber carreras con diferencia en su exigencia, lo que llama la atención es que los estudiantes universitarios no suelen estar descansados. Bueno, acá vemos como con un porcentaje mayor al 50%, los estudiantes de medicina predominan. Bueno, después tenemos a veces, y de parejo tenemos el nunca, y bueno, casi siempre predominan los de las otras carreras. Bueno, no sé si se me escucha. Sí. ¿Sí? Sí, se te escucha bien. A mí me toca explicar el gráfico que está relacionado con una pregunta de la encuesta que hace referencia a si los estudiantes universitarios aprovechan y disfrutan de su tiempo libre. Se puede ver que hay 3 opciones, en la encuesta habían 3 opciones que eran casi siempre, a veces y nunca.
Bueno, el gráfico podemos notar que en la opción casi siempre predomina un mayor porcentaje, un 45%, los estudiantes de otras carreras. En la opción de a veces, un 50% y nunca, un 20% predominan los estudiantes de medicina. Entonces esto nos hace entender que aún en su tiempo libre los estudiantes de medicina siguen dedicándole tiempo a las materias, ya sea poniéndose al día o estudiando o queriendo adelantar las materias, y en el caso de otros estudiantes que también trabajan. Continuamos con conducción. Mora. Bueno, en la encuesta, si no mal recuerdo, habían dos preguntas que estaban relacionadas a la conducción, que una era el hecho de si los estudiantes luego de haber consumido alcohol suelen manejar un vehículo. Por suerte, las estadísticas reflejaron que los estudiantes son conscientes del riesgo que puede ocasionar esta acción. Y de los 319 encuestados, el 85% nunca manejó luego de consumir alcohol, lo cual es algo totalmente bueno. Y ahora vamos con este gráfico que habla del uso del cinturón de seguridad. No, para atrás. No, bueno, anterior. Perdón, es que bueno, se me traba el coso y no veo. El gráfico demuestra que el 75% de los estudiantes de medicina utilizan el cinturón. Por lo tanto, significa que son conscientes de las lesiones que se pueden prevenir con el uso de este. Bueno, y los estudiantes de otras carreras también lo utilizan un 65%. Pero es preocupante que estudiantes de otras carreras predomine en mayor porcentaje en las opciones de a veces y nunca. Entonces esto puede significar que no son conscientes de las lesiones que se podrían evitar por el uso del cinturón o que prácticamente le da lo mismo usarlo. Ahora continúa mi compañera Cami. Bien, nosotros tomamos como referencia para hablar del tabaco porque como futuros profesionales de la salud, los estudiantes de medicinas tenemos un papel muy importante en lo que es la promoción, prevención e integración de hábitos saludables con respecto al consumo del tabaco. Esto nos puede generar enfermedades, discapacidades y muerte. Una de las principales causas de muerte por este consumo pueden ser enfermedades del sistema cardiovascular, como por ejemplo son los infartos y los accidentes cerebrovasculares, enfermedades respiratorias como el EPOC y neumonías, y también puede generar cáncer de pulmón y de otros órganos. La mayoría de los efectos adversos del tabaquismo son dosis dependientes, es decir, que son peores cuanto más se fuma. El tabaquismo es una adicción y la nicotina es una sustancia adictiva. Definimos adicción a la tolerancia, se debe ir aumentando la dosis para tener el mismo efecto. El síndrome de abstinencia, que es cuando no se consume, esto lo genera la nicotina, y el consumo compulsivo, a pesar de conocer las consecuencias negativas que tiene en la salud. El consumo del tabaco genera 3 formas de dependencia, que son la física, la psicológica y la social. La física, como mencionaba, es provocada por la nicotina y se asocia a diferentes situaciones cotidianas y parece imposible cambiar esta relación. Y la psicológica, bueno, también tiene relación con la física, que es lo de las situaciones cotidianas. Y la social es que para muchas personas fumar sigue siendo un imperativo social. Ahora sí hablamos del gráfico. Tenemos, en la encuesta se hablaba sobre, relacionaba a los alumnos de la FACIMED con los de otras carreras. Según estos resultados, observamos que en relación a los últimos 5 años, son datos muy positivos sin especificar la carrera del estudiante en general. Podemos ver que en los últimos 5 años, gran porcentaje de los alumnos de la FACIMED no ha fumado un cigarrillo. En la segunda barrera, podemos ver que en el último año los estudiantes de otra carrera han fumado cigarrillos, pero tienen un menor porcentaje de los estudiantes de medicinas
si han fumado en comparación de estudiantes de otras universidades, que llegan a un 10% en total. Cambia, amor. Bien, hablamos de resultados de manera global. Como mencionó al principio mi compañero, teníamos los resultados finales podrían ser, como vemos en el cuadro, primero te podría llegar a aparecer felicitaciones, tiene un estilo de vida fantástico. El segundo puede ser buen trabajo, estás en el camino correcto. El tercero es el adecuado, estás bien. El cuarto dice algo bajo, podrías mejorar. Y el quinto, que nosotros consideramos como el más importante, es el que estás en zona de peligro, pero la honestidad es tu real valor, decir. Tener en cuenta que una buena alimentación, realizar actividad física y un buen descanso influye muchísimo en cómo sobrellevar el estrés o tensión que un estudiante padece durante el transcurso de la carrera. De acuerdo a los resultados, teniendo en cuenta a todos los estudiantes, tanto de la FACIMED como de otras carreras, de los 319 encuestados, el 52,2%, como vemos en el gráfico, les dio como resultado buen trabajo, estás en el camino correcto. Lo cual significa que la mayoría de los estudiantes están bien encaminados en lo que refiere a poner en práctica los buenos hábitos de vida para su salud y además la conciencia que tienen en cómo estos hábitos pueden influir en su día a día y reflejan la importancia de estos. Y eso sería todo. Bien, ¿pudieron armar alguna conclusión o tuvieron alguna conclusión acerca del trabajo? Nosotros tenemos el trabajo de campo que lo hicimos en un archivo aparte. No sé si una de mis compañeras puede compartir pantalla. Estuvo muy buena la presentación, ¿eh? Quería decirles, felicitarlos por eso, y que hayan elegido también, se comprometieron con decir, bueno, esto, salimos a bancar esto como más importante, digamos, es una buena forma, digamos, de elegir. Y estuvo bueno lo que eligieron, porque eligieron la alimentación, eligieron la actividad física, eligieron el tema del descanso, y la relación con uno mismo, el tema del Estaría ocio. bueno que compartan el trabajo que hicieron un gran trabajo. Dale. ¿Ahí se ve la pantalla completa o se ve? A ver. Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Ah, bueno. Bueno, nosotros como conclusión del trabajo de campo, es que con los datos que fueron obtenidos por la encuesta podemos concluir la diferencia entre los hábitos alimenticios, de ejercicio, sueño, entre otras, de los estudiantes de la FACIMED con los que realizan otra carrera. Puede entender que todos nos tenemos que hacer cargo de nuestra propia salud para poder llevar a cabo buenas actitudes, desempeño, aprovechamiento del día y de la cursada es muy importante. Eso como manera general e importante. Bien. Algo a destacar es que como todo estudiante es consciente de lo perjudicial que es el tabaco para la salud, que de los 319 encuestados, el 86,8% no fuma ningún cigarrillo por día. Y bueno, resaltar el riesgo de manejar bajo los efectos del alcohol, donde los 319 encuestados, el 85,1% nunca ha manejado luego de haber consumido alcohol. Importante, ese 86,8% se acerca bastante a la realidad, y les puedo asegurar que hace 40 años era totalmente a la inversa, digamos. O sea que hemos mejorado bastante. ¿Algo más que quieran agregar? Sí, por ahí. Sí, Julio, sí. Perdón. Que
si bien hubieron una gran cantidad de participantes, porque 391 personas que hayan respondido a la encuesta fue bastante bien, por ahí nos hubiera gustado que hubiera mayor cantidad de respuestas por parte de los universitarios, porque hoy en día con el acceso a las redes sociales que tenemos nosotros los jóvenes, estuvo al alcance de varios alumnos de otras carreras poder acceder a la encuesta. Sin embargo, hubo una baja cantidad de personas que la respondieron. Pero bueno, para la próxima tratar de hacerlo capaz una semana y media o 2 semanas para poder llegar a más alumnos posibles. Es muy importante lo que decís, es muy bueno el reporte. Así que es cierto. Si quieren dejar de compartir pantalla, así seguimos con el diálogo y poder habilitar las cámaras. Sí te quería preguntar... Igual estuvo casi 4 semanas, lo que pasa es que bueno, se colgaron un poco en compartir el enlace, porque el trabajo de campo se publica cuando empieza la fase 1. Sí, te quería preguntar, Julián, que recién acabas de hacer algo re interesante, porque dijiste, de lo que pasó, sucedió esto. Me llamó la atención que se contestaran 300 y pico, pero dijiste, ¿cómo puede ser? Si hay tantas redes sociales y qué sé yo, que la adherencia no fue la que yo esperaba. ¿Eso en qué columna lo pondrían ustedes? ¿En la primera, la segunda, la tercera? ¿Qué es lo que acaba de enunciar Julián? ¿Es un dato? ¿Es una pregunta? ¿Es una hipótesis? Y yo lo pondría en lo que sé, que claro, 319 alumnos respondieron, y lo que no sé es por qué tan pocos. Y la hipótesis por qué hubieron tan pocos. Te iba a preguntar, ¿cuál es la hipótesis? Porque vos decís, ahí hay como un tema con redes sociales. ¿Cuál es la hipótesis que maneja? No sé vos, Julián, capaz, pero puede ser otra persona. ¿Por qué ocurrió esta adherencia baja? Arriesguen, porque la idea de la hipótesis es jugársela por algo, digamos, ¿no? Yo tengo una, por ejemplo, que no seduce. No, basta de... Esto no... ¿Para qué voy a participar de esto? La gente está cansada de responder encuestas. Claro, esa es otra hipótesis. Encima en tipos políticos, encuestas de todos lados. Y después, post pandemia, se encuestó hasta de cuántos granos tenemos en la boca, digamos, ¿no? Entonces estamos hartos de encuestas. ¿Qué otra hipótesis puede ser? Difusión ineficiente también puede llegar a ser. Algo respecto a la difusión pudo haber sido, digamos, ¿no? Y eso es algo para poder preguntarse si los resultados, esto es otra cosa de la que yo planteo, los resultados que han arribado, ustedes como grupo, pero los otros grupos también, ¿son fieles a la realidad que ustedes perciben entre pares? ¿O apareció chamullo? ¿Me siguen? Para mí no son fieles. ¿No son fieles? No te escuché, perdón. No, para mí es puro chamullo la respuesta que pusieron la mayoría. Puro chamullo. Como que, por ejemplo, no sé, ven en realidad que hay mucha más gente que fuma de la que están diciendo, digamos. ¿Algo así? Sí, y mucha gente que también toma y maneja y eso. Habría que ver si... se come peor. Y que come peor. Habría que ver que si lo que vos ves en tu mundo se condiciona con este universo que se exploró, que es estudiantes universitarios también. Entonces hay que ver si ese match ocurre. Bueno, pero más allá de enroscarnos de que qué pasó, fíjense la potencialidad de la encuesta y cómo las corazonadas y la intuición también que hay que ponerla en juego, como diciendo, che, está dando nuestros resultados. ¿Esta encuesta va a arrojar resultados fieles a la realidad o más o menos? Porque si es más o menos, a la hora de publicarla, uno tiene que decir, che, me parece a mí que esto no es muy fiel, pero yo lo presento los resultados igual, digamos. Es re importante ese dato. Bueno, ese era el aporte para traerles. Bueno, muy bueno el trabajo, muy buena la conclusión. Del resto de las comisiones,
con respecto al trabajo Melissa dice que la gente ponía que hay que ver si es cierto que comían balanceadamente, y otra chica dice hay que ver qué piensan que es balanceado, ¿no? Porque también esta pregunta la balanceada hay que ver qué consideran, a qué se la refieren. balanceada me suena a comida de gallinero, dieta balanceada, digamos, ¿no? Los trocitos doggy, qué sé yo. El leucanúa. El resto de los grupos con respecto al trabajo de campo tuvieron una interpretación, digamos, disímil, o les llamó la atención alguna cosa, porque lo interesante de esto es compartir, y por ahí surgen cosas que por ahí a un grupo no se le ocurrió, o se le ocurrió otra. Eso es interesante compartirlo en este momento, ¿no? ¿Cómo le fue al grupo J4 con la encuesta? ¿Qué, encontraron datos similares? ¿Hubo datos diferentes? Sí, dentro de todo bastante similar. Quizás algunas reflexiones diferentes con los mismos datos, digamos, pero sí, dentro de todo similar. No hace falta que lo compartan o lo lean, pero si lo pueden decir con sus propias palabras, qué cosa apareció como diferente, o capaz no muy diferente, pero con algo de diferencia, que ustedes recuerden de lo redactado, porque encima hay mucha categoría, ¿no? Quizás era más de, digamos, opinión, más que otra cosa, pero por ejemplo, ¿qué es la concepción de saludable? Porque quizás en la encuesta se ponía, qué sé yo, casi nunca en algún enunciado como lo más saludable, pero muchas veces quizás no lo es, o sea, dependiendo de los estudios, más que nada en el área así psicológica y de las emociones. Por ejemplo, lo de que una persona se siente enojada o agresiva, mencionaba que casi nunca era lo más saludable, pero muchos estudios difieren en algunos casos. Entonces, nada, eso pusimos, y también relacionar algunos valores así que tenía que ver con la salud en Argentina y en el mundo, con enunciados, por ejemplo, como la ingesta de cafeína y esas cosas, que tienen qué sé yo, que ver con las cardiopatías y demás. Ese tipo de relaciones. Bien. ¿Ninguno analizó el consumo de drogas ilegales? ¿Les pareció adecuado? ¿Les pareció normal? ¿Les llamó la atención? A mí en lo personal me llamó la atención que se pusieran todas las drogas dentro de un mismo enunciado, porque los efectos en la salud difieren dependiendo de las drogas. Por ejemplo, ponía a la pasta básica y a la marihuana en el mismo enunciado. Entonces, nada, como que también resaltar eso, cómo afectan la salud dependiendo de la droga y eso. Bien, ¿algo más para agregar? ¿El grupo J2 tuvo alguna... No, a mí yo, igual que el primer compañero, me sorprendieron los datos, o sea, como que no sé si son afines a la realidad, lo de la gente que fuma en la facultad, o sea, me parecieron bastante bajos en realidad, o en relación a lo que vos ves cuando vas todos los días a la facultad. Es como que se fuma más, según tu impresión. Claro, yo, por ejemplo, que no soy fumador, me sorprende bastante que de la gente tipo que fuma cada 5 o 10 minutos, se va al patio a fumar, y es como que bastante chocante para alguien que no es fumador, como el nivel de obsesión que genera y que no se dan cuenta el que ya está dentro del hábito ese del fumador. Bien. Bueno, gracias, Hernán. Bueno, no sé si alguien más tiene algo más para aportar.
La idea de la cátedra con este tema, estos temas, era traer un poco la reflexión, el cotidiano de los hábitos, llevar a la reflexión cómo nos alimentamos, cómo descansamos, cómo estudiamos, cómo nos relacionamos con los otros. Para la cátedra es muy importante que esto no sea un comentario más, sino que sea, digamos, a partir de esto pueda haber algún cambio, digamos, en lo que hacemos todos los días, me incluyo, ¿no? Digamos, incluyo en esto de que no es fácil para los que trabajamos, los que estudiamos y demás, mantener una dieta equilibrada, mantener un hábito alimentario equilibrado no es fácil, es caro además, pero bueno, hacer ese esfuerzo, ¿no? No sé si queréis agregar algo más, Ale. No, era ponerlos en atención sobre esto, ¿no? Sobre la vida poco saludable que hacemos los estudiantes que nos vamos a dedicar a la salud. Y bueno, ustedes mismos dijeron todas las conclusiones que se sintieron identificados con el caso, sobre todo por el estrés, por el ritmo de estudio, por las pocas horas de sueño, en el momento en que deberían disfrutar de su tiempo libre, si se ponen al día, se ponen a estudiar, tratar de cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse desde ahora. Si ustedes quieren que la gente y sus pacientes se cuiden, traten de, no hay otra cosa, no hay tal cosa como tiempo libre, dice Lucas, no existe tiempo libre. ¿Cómo dejaron de hacer deportes? ¿Cómo para estudiar, digamos, que hagan una hora de deportes no le quita nada al estudio? O que hagan una hora, media hora por día, salir a caminar y despejarse la cabeza, le hace bien al cerebro. Que se cuiden desde ahora, ¿sí? Así pueden cuidar después a su gente, a sus pacientes. Sé que hay que cambiar muchas cosas en el currículum de esta carrera y que vamos a tratar de ir cambiando de a poquito y que ustedes también tienen que participar y pedir qué cosas quieren que cambien. Entonces es importante de que no lleguen destruidos al título. Con 10 pelos menos, con las ojeras, con media carótida tapada. Es importante que traten de alimentarse bien, de comer sano, de hacer ejercicio. Todas esas cosas que decimos de la boca para afuera y que no hacemos para adentro. Lo que es bueno y que lo vemos con los profes es que se fuma menos, ¿sí? Los estudiantes de medicina fuman menos. Antes en la comisión teníamos muchos chicos que salían a fumar. Ahora yo al menos tengo una o dos de las comisiones que fumarán o menos, se ríen Arela, pero solitas, pero antes eran la mitad o más que fumaban, y era estar todo el año llenándoles la cabeza de que un médico no debe fumar, y al final por ahí los lograba convencer a alguno para que dejara de fumar, pero ahora de la mayoría, ninguno de los estudiantes de medicina que entran ahora fuma, y eso se ha logrado gracias a las políticas de salud. Estas políticas de salud que te dicen que no puedes fumar adentro, de que no puedes fumar en los locales cerrados, de que han hecho que la gente fume cada vez menos, y tiene que ver con algo que es política de salud saludable. Entonces, bueno, es algo que nosotros vemos bien y es algo que se ve que ha mejorado, ¿no? Así que bueno, es algo bueno, positivo, por más que los chicos, Hernán diga que ve que hay chicos que salen a fumar, bueno, esos chicos, bueno, tienen un problema de adicción a la nicotina, es un problema que se puede solucionar, hay tratamientos, hay chicles, hay pastillas, hay parches, hay un montón de cosas para poder vencer esa adicción, porque no por algo ya siguen haciendo los cigarrillos con nicotina, es más adictiva que la cocaína, entonces llega más rápido al cerebro que la cocaína, entonces por eso se siguen haciendo cigarrillos con nicotina, porque hace rato que se podrían hacer los cigarrillos sin nicotina, pero no se la sacan, así que es algo que es positivo, para que se vayan con un mensaje positivo. Bueno,
La fase 1, nuestro grupo la hacemos como siempre antes, la fase 5, la hacemos antes de la fase 1. Recuerden entonces que el caso que viene es el ensayo de parcial, que se va a hacer por PEDCO, vamos a ser presenciales, vamos a estar en el aula, pero lo van a hacer con sus celulares o laptops o lo que lleven, tablets, lo van a hacer en PEDCO y después vamos a conversar entre todos, porque va a ser individual, qué hipótesis hizo cada uno. Entonces vamos a tener un montón de hipótesis para elegir para hacer el caso 3. Así que traten de llevar o algo, si tienen una compu, si no, con el celular, se puede hacer tranquilamente. Bájense la aplicación de PEDCO. De mi parte, felicitarles, darle la despedida. Para el grupo J4, después de hacer un cambio de aguas, hacemos fase 5, que de paso el enlace. Y felicitaciones a la tarea titánica de las 3 cosas por hacer, cada vez mejor. Buenísimo. El grupo J2 lo hacemos presencial también la semana que viene, un ratito antes de empezar con el caso número 3. Así que agradecerles por la participación, cada vez mejor las presentaciones y bueno, agradecerles también el compromiso que tienen con la materia. Muchas gracias y hasta la próxima. Chau, chau. Hasta luego. Chao, profes. Chao, profes, gracias.